Vamos a hablar de la fe, de la religión, en este caso de la Iglesia Católica, de todo lo que está pasando en este contexto de pandemia, de, del no poder ir a misa. Hay gente que tenía el hábito de ir todos los domingos o todos los fines de semana, hay gente que iba todos los días a misa, ahora no se puede comulgar. ¿Cómo está afectando esto a la iglesia, a los feligreses, a las máximas autoridades de la iglesia, como el arzobispo Ramón Duz, que lo tengo acá en Skype? Con él vamos a hablar, pero también vamos a hablar de la fe, de lo que pasa, sobre todo en la gente más grande, la gente mayor, no con los pibes que por ahí viven en una dinámica que los hace prácticamente inmortales, en el sentido de que ellos no entienden o no presumen la posibilidad de morir o entender lo que significa el sentido de la vida. Bueno, vamos a reflexionar un poco con el arzobispo de la diócesis de Resistencia, Ramón Duz, que está en contacto con nosotros. Hola, Ramón. Hola José, aquí un saludo del obispado. Bueno, es la segunda vez que lo entrevisto al arzobispo. La primera vez fue en la radio y esta es la primera vez, y la segunda, pero la primera que hacemos en este tipo de nuevo formato al que nos vimos compelidos todos a comunicarnos de esta forma, ¿no? Mira. Para empezar, Ramón, ¿qué se puede decir o qué se puede pensar o qué se puede ir imaginando? Porque todavía el impacto de esto es muy reciente. ¿Qué se puede presumir, si por ahí es el término correcto, que puede llegar a pasar con la iglesia, con las misas, con las convocatorias habituales? ¿Va a cambiar profundamente? En principio esto, digo, para saber cómo se están organizando ustedes. Bueno, nosotros con bueno, ya llevamos más de 50 días, ¿verdad? Nos hemos reunido a veces en pequeños grupos, como podríamos, y después también así, también por los medios, con los curas, con otras personas también de movimiento. Me gustó una comparación de un cura que dijo, estamos como en la época de la catacumba, en el cual la iglesia está dentro, digamos, ¿no? En los primeros tiempos era por persecución, hoy no es por su persecución, sino por una situación que va más allá de todos, ¿no es cierto? Y entonces, como para decir que es cierto que esta situación como cambia el modo digamos, de vivir la fe y de afrontarla, porque siempre hemos evaluado y sobre todo últimamente con Francisco, este valor de los vínculos, del encuentro, de ir al encuentro del otro, que justamente nos toca ahí en ese centro impedir. Ahora, en esta misma situación, digamos, hemos valorado porque a todos nos hemos exigido o sentido la exigencia de las circunstancias de usar los medios, ¿no? Y eso ha favorecido justamente para que nos esforcemos de buscar otros caminos y para que replanteemos este modo de vincularnos, bueno, a través de los medios que tenemos. Entonces, yo creo que, digamos, dificulta ciertamente el encuentro, o sea, los programas han caído, no sabemos bien, digamos, incluso la misa crismal, que es la misa central de la Semana Santa para toda la comunidad diocesana, la hemos pospuesto, esperemos que a lo mejor quizás en agosto, por ahí podemos hacerla, pero digo, también suscita, digamos, otros valores que estaban también menos evidenciado, por ejemplo, la vida, la fe en familia, el que uno también se replantee los vínculos más cercanos, que tienen las dos facetas, ¿no? A veces exigencia en la convivencia, porque uno está más cerca, pero también descubrir que, bueno, el camino lo hacemos juntos con esta familia que tengo, con estos vecinos, digamos, ¿no? Que también te va a acompañar y cuidar. Y después, digamos, esta responsabilidad, digamos, hacia los otros, o sea, cuidándome, también cuida a los otros. Entonces, digamos, como esta responsabilidad, no solo como una actitud de caridad, sino realmente de convivencia ciudadana, humana, eclesial, digamos, ¿no? O sea, digamos, las dos cosas me parece bueno subrayar, ¿no? Bueno, dos escenarios posibles. Un escenario parecido al anterior, con un virus que desaparece y todo vuelve a la normalidad, o un escenario en el que hay que convivir con un virus que no vemos y que no sabemos quién lo tiene. Que pega de lleno, vos sabés que lo tengo a mi papá en un geriátrico y estamos todos apesadumbrados, pero mi papá tiene 88 años, entendió mal lo que le dijo una enfermera, le dijo
en un video que hizo para nosotros, decirle que cuando los veas le vas a dar un abrazo, les voy a dar un abrazo. Y entonces él entendió mal y dijo, sí, sí, la vida es un abrazo, la vida es un abrazo. Y se quedó en esa frase, la vida es un abrazo, que la primera vez que lo cuento es acá. Y la verdad es que cuánta necesidad tenemos hoy de ir a abrazar a quien no podemos abrazar, no lo que era tan habitual, tan común, hoy no lo podemos hacer. Y pensemos en gente que tiene un papá, como en mi caso, la mamá en otro lado, hijos que están separados que no pueden ser abrazados, nietos que no pueden ser abrazados, y la iglesia específicamente, en la que en cada misa uno entra en un contacto físico muy cercano con todos, al darse la paz, al encontrarse primero con amigos, al abrazarse, a recibir la comunión. Realmente, si esto no cambia, si esto cambia radicalmente, como se presume, también ahí va a haber un cambio profundo en toda la iglesia, ¿no? Sí, sí. Bueno, nosotros en este ámbito de la catequesis, sobre todo, no, o sea, sobre todo la gran dificultad en este momento es los grupos de inicio, digamos, ¿no es cierto?, que no hemos podido iniciar. Los otros grupos que están ya en segundo año o en la confirmación o los grupos, digamos, de adolescentes, bueno, hay contacto, entonces a través de los medios se han vivido. Seguramente que muchas cosas se pierden, digamos, ¿no? En el sentido de que la constancia, a veces también algunos se alejan, otros no tienen los medios también, porque tenemos personas que son también ajenas, a pesar de que todos tenemos un celular en general, sin embargo, no todos tienen la posibilidad, digamos, de esta dinámica de comunicación. Pero es cierto que va a plantear, digamos, los hábitos, ¿no? Esto, como decimos, no sé, buscaremos otro modo de manifestar nuestros afectos, quizás, ¿no? No tocándonos, no abrazándonos, pero me parece que eso es vida, ¿no? Y bueno, la frase que decía tu papá también es interesante, ¿no? Porque nos queda la vida, entonces el abrazo de la vida lo tenemos, entonces digo, ¿cómo jugar con esta realidad bueno, que es positiva, ¿no es cierto? Sin embargo, ¿cómo buscar el medio? Entonces, creo yo que es grato también agradecer la vida y la vida de nuestros seres queridos que también están en esta situación a veces más frágil que nosotros. Yo también tengo mi madre de 84 años, y entonces también está en un geriátrico porque está, digamos, así acudida, ¿no? Médicamente ya, porque no puede de otra manera, y sí estamos así por foto, no, nos saludamos nomás, ¿no? Y entonces digo, es una situación realmente que no va a cambiar sin duda Claro. hacia adelante. Y vamos a la cuestión de la fe. ¿Qué se plantean en situaciones como estas extremas donde estamos viviendo una película de terror? Si bien, gracias a Dios, todavía en Argentina nosotros no tenemos un impacto profundo parecido a lo que pasó en Ecuador o pasó en Italia, pasó en España, ¿cómo afecta esto en la fe? Y la pregunta no la voy a hacer al arzobispo de Resistencia pensando que él me va a analizar la fe de José Viñuela o la fe de otros. En general, primero al hombre que tiene el cargo de arzobispo hoy. A vos, ¿cómo te afecta esto en tu fe? ¿La fortalece? ¿Te pone más energía? ¿Qué es lo que hace en vos un momento como este? Bueno, uno, digamos, como estamos encerrados, me parece que a veces, digamos, en mi caso, yo acá tengo, digamos, hasta creo que la semana que viene va a poder venir la empleada, entonces me cambió la vida también desde un punto de vista personal, porque, bueno, a veces la comida me la hago yo, a veces, o si no, contrato en catering que me trae para unos días, etcétera. Y bueno, esta situación es la mía en este momento, pero sin duda de que como soy también referente de esta comunidad, digamos, diocesana, o sea, la comunicación es muy intensa también, con los curas, con la situación a veces, la familia. Entonces no es que me queda tiempo para decirme, uy, qué solo que me siento. Al contrario, me siento realmente solicitado. Y te paso también que como tenemos un contacto así vía Zoom de tanto en tanto con los curas, con los obispos del NEA, también uno de ellos me decía, pero ahora estoy trabajando más que antes, porque por esta situación de acompañar, ¿no? Y que Claro. hace las cosas que vos hacías en 10 minutos o
respondí en 10 minutos, hoy hay que buscar, o sea, necesita más tiempo para escuchar, para comprender y también para ayudar, porque no puede, como, digamos, como un telegrama, digamos, dar órdenes. Entonces, en ese aspecto, digamos, muy solicitado realmente. Y después en lo personal, es cierto digamos, la fe, uno la vive también con esta situación así que uno dice, bueno, estamos frente a Dios y estamos también frente a esta situación que nos envuelve y que no nos, ahora tampoco a nosotros, digamos, qué sé yo, en principio el asombro, ¿viste? Como que todo se detiene, que la cosa no hay lugar, esperar, también compartir a veces la sensación de angustia con alguno, con la gente, y bueno, que a uno le toca también. Y después, digamos, buscar que ciertamente no nos dejemos tomar. Por eso te decía, me gustaba la frase de tu papá, eso, abracemos la vida y eso es lo que nos animamos. Y eso es lo que también pastoralmente queremos ayudar. Por eso, digamos, aprovechar los medios y la enseñanza religiosa que a una vez la vivimos así teóricamente, en los cuales no solo para ser cristiano hay que ir a misa, sino es realmente una comunión con Dios, con la oración, pero también con su palabra, con el otro, con el esfuerzo de cuidarme y de solidaridad con los demás. Entonces me parece que este momento fortalece para eso. Después en el futuro, digo, y bueno, ojalá que salga, digamos, lo mejor de nosotros. Aunque a veces también, digamos, estas situaciones hacen aflorar nuestra parte a veces más oscura o más miedosa o más egoísta incluso, ¿no? Entonces digo, Claro. es un desafío como para decir, bueno, juzguemos por lo que creo, ¿no? Digamos, y entonces también me pruebo a hacerlo junto con los demás, ¿no? Recién decías, la imagen era que estábamos en esta situación frente a Dios. Yo, que tengo 54 años, no me considero en una población de no riesgo. Yo creo que puedo morir como cualquier otro. Y es Oh, como que en este momento, como ser humano, me encuentro por primera vez en la vida, además, ¿no? Ante la certeza de una muerte posible, digamos. Y hay todo un replanteo que tenemos que hacernos como padres, como ser humano, como individuo. Y la verdad es que no tengo miedo, pero cuando vos decís que, lo dijiste recién, estamos frente a Dios, es también como decir, está frente a la muerte, están frente a la posibilidad de la muerte, más allá de que Dios es la vida, pero de salirte de este cuerpo y de encontrarte con esto. Eh, ¿Es Dios? ¿Es Dios el que toma estas decisiones? ¿Son señales de Dios? ¿Son caminos que tenemos que andar? ¿Hay un dedo divino detrás de una pandemia? ¿Se pueden explicar estas cosas? ¿Está el mal detrás de esto? ¿Qué hay detrás de esto visto desde la iglesia, en este caso porque estamos hablando con el arzobispo, ¿no? sí, yo digo, mira, estamos frente a una realidad que nos envuelve a todos y que ciertamente es una realidad que no queremos, digamos, ¿no es cierto? O sea, que después, digamos, yo pienso, el mal, tanto en la vida de las personas como en la vida del mundo, es una realidad también con la cual nos chocamos continuamente, ¿no es cierto?, con nuestros límites. Entonces me parece que la experiencia es decir, bueno, cuán frágiles somos dentro de esta realidad que a veces nosotros nos creíamos también o con la mente dominadora, ¿no es cierto?, o con la capacidad también de reorientar las cosas, y sin embargo estas circunstancias nos hacen ver que somos tan frágiles como otras criaturas, como otras realidades que están en el mundo. Entonces yo digo, pensar que es un castigo de Dios, digamos, ciertamente, me gustó mucho la frase que dijo Francisco cuando apareció en la Plaza San Pedro vacía, ¿no? Hay un momento que dice, no tenemos que pensar en un juicio divino, tenemos que hacernos un juicio a nosotros mismos, porque, digamos, también estamos llegando a esta situación y digamos, cómo enfrentarlo, digamos, ¿no? Entonces, me parece que digamos, pensar que una pandemia es como, digamos, un castigo a nuestros pecados está fuera de la órbita incluso del Evangelio, digamos, ¿no es cierto? Porque hay una frase
muy linda de Jesús que me hace acordar, y lo pensaba también cuando hablaba el Papa, en esa escena cuando hay un ciego de nacimiento y los discípulos le preguntan a Jesús, dice, ¿por qué nació ciego? ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? Y entonces Jesús responde, en el capítulo 9 de San Juan está, ni él ni sus padres, es para que, digamos, esto es para que se manifieste en él la obra de Dios, ¿no? Entonces, la obra de Dios es luz, es vida, ¿no es cierto? Entonces, yo digo, me parece que es un desafío, como lo tenemos siempre en la vida, personales también, ¿no? En los cuales uno se encuentra, digamos, bueno, frente a situaciones así que te exigen, o sea, ¿cuál es lo mejor que podés sacar? Me parece que es el desafío y el juicio que nos podemos hacer. Y por eso, digamos, frente a nosotros, así, frente a la pandemia, quizás es más sensible esta experiencia, como decía, que es posible que me muera. Es cierto. Pero también, digamos, en otro momento que no lo pensás, es tan posible también, ¿no es cierto? Por cualquier circunstancia. O Claro. sea, somos invitados y ese es nuestro destino. Entonces yo pienso que la actitud me parece más humana y que es la que inspira también el Evangelio, es decir, bueno, ¿qué ocasión tengo? O sea, ¿cómo puedo aprovechar esta ocasión como para realmente vivirla desde mi dignidad de persona consciente, ¿no? Y también que puedo, digamos, no acompañar, digamos, una actitud o un modo, una conducta no que destruya, sino que construya. Por eso decía, me parece bueno que entró en todos nosotros ese cuidarnos a nosotros mismos para cuidar a los otros. O sea, me parece que es una exigencia que hace salir lo mejor de nosotros mismos. Por eso digo, yo creo que ese es el desafío, ¿no? Bueno, y cuánto estamos aprendiendo, ¿no? De todas las cosas que hacíamos, qué es lo importante y qué no. Claro, Este virus nos paró a todos y nos hizo repensar un poco. Y te cuento brevemente, porque vos leíste el libro que yo escribí, pero yo tomo muchas cosas que son como señales que llegan desde otra dimensión. Y un amigo, Jorge Diel, que era un periodista y médico chaqueño, murió hace un par de años atrás. Él no creía en Dios, era socialista de esos que no creían en nada. Y Novak tiene un paro cardíaco, se muere y se encuentra con Dios. Se encuentra con un ser que para él no existía. Yo tengo el audio, lo voy a publicar, lo voy a publicar porque es fantástico. Lo entrevisté en la radio. Él se encuentra con Dios y va y me lo cuenta en la radio un 24 de diciembre muy emocionado. Él muere, se encuentra con Dios y él dice que eso que le pasó a él fue una señal que le dio Dios, porque dice que se encontró con la luz y que él, el gran problema que tenía era que no había forma de explicarle a nadie acá en la tierra la felicidad inmensa que se sentía estando en ese lugar en presencia de Dios. Un tipo que, así él me dijo tal cual, yo veía una iglesia y me cruzaba a la vereda enfrente. De repente vive una experiencia tan extraordinaria que lo pone en una situación que lo obligaba a tratar de entender la forma de hacerle ver a las otras personas que no creían igual que él en Dios, que Dios existe. Y él tomaba eso como una señal que le hizo replantearse absolutamente toda la vida, le quedó poca vida porque tenía un cáncer, pero cambió absolutamente su vida, ¿no? Y traía a colación esta experiencia de él, porque acá también tenemos que sacar de esta experiencia tremenda algo positivo, ¿no? De replantearnos un poco qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que sirve y qué es lo superfluo. claro. Que es lo esencial, ¿no? Para nosotros mismos. Pero me parece que, digamos, también toca este punto que, bueno, uno cree también, o sea, la experiencia de fe es siempre muy compleja, digamos, ¿no? Porque, digamos, justamente es una experiencia personal, digamos, ¿no es cierto? Así en teoría, digamos, siempre sobre todo a los chicos cuando confirmo, me acuerdo, me gusta mucho un texto que dice que hay un apóstol que le pregunta a Jesús, ¿por qué no te revelás abiertamente? Y digamos, como para decir, siempre parece que andás escondido, ¿no? Entonces Jesús le responde, digamos, así como eludiendo, dice, el que me ama será fiel a mi palabra y mi Padre lo amará, iremos a él y me manifestaré a él. O sea que toda fe es un encuentro personal, digamos, que nace de una actitud de confianza hacia algo que no sabe qué es, pero que cuando te abrí también experimentás que ese algo existe, digamos, ¿no? Y me parece que muchas personas que dicen no creo, a pesar de todo, digo, en su vida hacen este camino, digamos, ¿no? Porque el amor realmente te hace buscar, te lleva más allá y,
Y bueno, si creemos que Dios es amor, no te deja sin una respuesta, digamos, ¿no es cierto? Entonces, me parece que es una mirada también de confianza y de misericordia para todos, sobre todo para los que les cuesta creer, digamos, ¿no es cierto? Y por las pruebas de la vida, sí, las experiencias personales que uno tiene, que a veces ayudan y otras veces no, pero que de todas maneras, digamos, esas búsquedas, me parece que en la misma búsqueda ya hay algo tan grande, tan digno de la persona, digamos, ¿no? Bien, sabemos que estás ocupado, que te hiciste un tiempo para atendernos y finalmente, si es necesario, por ahí sí, a lo mejor hay gente que está necesitando hoy una palabra de aliento. ¿Qué le decís como arzobispo al que hoy está imposibilitado de ir a la iglesia, que se siente lejos de Dios, que tiene algún problema espiritual en este contexto de pandemia? Mira, yo creo que, digamos, me haces recordar, o sea, yo ciertamente que cuando te dije que tu libro era como me hacía recordar a este Ulises de este arquetipo, ¿no? De la gente que busca y que busca y que después realmente yo lo veo también cada uno en otra manera, uno vuelve a la fuente de donde salió, digamos, ¿no? Como Ulises volvió a Ítaca, ¿no? Entonces digo, me parece que en lo que podemos decir desde el punto de vista de la fe, yo creo que si uno, digamos, se plantea sinceramente y esto nos ayuda como digamos, a detenernos, hoy la iglesia, digamos, está viva, ¿no es cierto? Y está quizá más viva que antes, en el sentido de que si uno incluso registra todos los números a veces que hacen los párrocos por Facebook, qué sé yo, sus misas llegan a mucha más gente que antes, que era un grupito de 30, de 40, por decirte, ¿no? Entonces, esa apertura de mente después, es verdad que la Eucaristía, que para nosotros es central, sin embargo, digamos, la presencia de Jesús no se agota ahí, está en la palabra, está en este hermano que yo convivo, que debo descubrir y ayudar, en aquel que pueda ayudar, ¿no es cierto? Está también en nuestro interior, está cuando nos reunimos realmente, ¿no? Como familia. Entonces digo, me parece que revive para nosotros otras dimensiones que a veces aparecen muy sordas o que la desconocemos. Entonces me parece una hermosísima oportunidad para decir, Dios no está ausente. Y decía, quería hacer referencia a el profeta en la Biblia que más angustias vive y la expresa en sus escritos es Jeremías, ¿no? Entonces, Jeremías lo cuestiona a Dios muchas veces. Hay como 5 confesiones, se llama, ¿no? Pero en una vez lo cuestiona a Dios, entonces, porque lo siente lejano. Entonces Dios le responde esta frase que está escrita, ¿no? Dice, ¿soy acaso yo siempre un Dios de cerca? No lo soy también cuando estoy lejos. Entonces, para Dios no hay, digamos, distancia, ¿verdad? Entonces, me parece tan consolador, porque uno a veces está consolado, sereno, entonces cree que esa paz es de Dios, sin duda. Pero también cuando vive la angustia y grita por Él, también está ahí, ¿no es cierto? Y está cerca. Entonces digo, Dios es un Dios cercano siempre, no es un Dios de lejos. Y yo creo que no tenemos que augurar esa compañía, esa fortaleza, ¿no? Así, en la comunión, yo digo, de ser cristiano, pero más allá ahora, en la comunión, de ser humanos, ¿no es cierto? De ser hermanos en este camino de la vida. Entonces yo desde ahí pediría la bendición de Dios así como para todos, ¿no? Y como Dios le dice a Abraham, también sé tú una bendición para los tuyos, ¿no es cierto? Muchísimas gracias, Ramón, muy amable. Bastante. Bueno, agradezco infinitamente la charla con el arzobispo. La verdad es que me gusta hablar, este tipo de entrevistas las hice muchas veces en radio, pero los tiempos de la radio por ahí son un poco más flexibles, un poco más fáciles de manejar que los de las redes sociales, donde hay que tratar de ser lo más concisos posibles y en este caso inclusive nos fuimos como 20 minutos de nota. Pero espero que les haya servido esta charla, así que va más por lo humano que por lo religioso, sin dejar la cuestión religiosa de lado. Digo, espero que les haya servido esta charla con el arzobispo Ramón Duz. Soy José Viñuela, hago ciberperiodismo, hago lo que quiero y digo lo que pienso. Hasta chao.